queridos amigos, qué bueno que podemos conectarnos una vez más y pues recibir de parte de Dios su bendición para esta semana. Em, Les propongo esta pequeña meditación que tenemos para el día de hoy como parte de todo ese bagaje, ese alimento espiritual que pues estamos recibiendo de diferentes maneras pues, en este día del Señor, en este primer día de la semana, el domingo, con el propósito de enfrentarnos a una nueva semana, buscando pues la guía de Dios, ¿no? Su bendición para cada uno de nosotros, siempre confiando en Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, dice el Señor, y mi bendición sobre tus renuevos. Papito Dios, te damos gracias porque somos tus renuevos. Somos esas plantas, Señor, que tú levantas día a día, constantemente. Y a pesar, Señor, de las situaciones difíciles que vivimos en nuestra existencia, tú, Señor, nos das la oportunidad de levantarnos una vez más. Así es que como renuevos de Dios, renuevos tuyos, por el poder de tu Santo Espíritu, con la guía de tu palabra, con la redención en Cristo Jesús, lo que tú has hecho por nosotros en la persona de Cristo, te pedimos que nos ayudes esta semana, Señor. Y gracias por la oportunidad que tenemos, pues, de compartir a la distancia este breve tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, les invito a que podamos meditar en el movimiento durante esta semana. En el principio, dice Génesis capítulo 1, versículo 1, ustedes lo conocen muy bien, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Me parece sumamente importante que la primera acción, fíjense, la primera acción que vemos de parte de Dios en este hermoso mundo que nos ha permitido habitar y en el cual nos ha dado la administración, ¿no? La mayordomía de este mundo. La primera acción de Dios es movimiento. Dios se movía. Es interesante que algunos de los científicos, y más que todos los que apuestan, ¿verdad? Por cuanto a la larga son especulaciones humanas, apuestan por el materialismo dialéctico, hablan de que la materia, ¿verdad? La característica más importante de la materia es el movimiento. Y es precisamente por el movimiento que tuvo, eh, apareció la evolución, ¿no? Y el hombre se sigue desarrollando y evolucionando, dicen ellos. Nosotros, pues, por la revelación de la palabra de Dios y por lo que percibimos alrededor, nosotros sabemos que hay una mente creadora, pero no es una mente cósmica alejada, sino es una persona, la persona de Dios manifestada en tres, ¿no? En tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el gran propósito de darse a conocer a nosotros. Porque nadie que no conozca puede amar, ¿no es cierto? Como eh, esta trilogía que nosotros hemos de alguna manera compartido con ustedes en otros momentos, estas tres realidades, a la larga lo que debemos hacer es obedecer, ¿no? Pero nadie puede obedecer a quien no ama y nadie ama a quien no obedece. Entonces, hay toda una lógica con respecto a la revelación de Dios. Dios se revela porque quiere darse a conocer para que le podamos amar. En la medida en que le amamos porque conocemos lo que Él ha hecho por nosotros, en esa medida le podemos obedecer. De lo contrario, terminaríamos como muchos ateos, ¿verdad? Peleando con Dios, peleando con el hecho de darle cuentas a alguien, ¿no? Porque nos creemos autosuficientes como para no darle cuentas a nadie. Pero hablando de uno de los principios, ¿no? De las premisas, pues,
que tiene el materialismo habla de que la materia está en constante movimiento. Y cuando yo volví a Génesis para volver a estudiar la palabra de Dios, y creo que esto voy a estar compartiendo con ustedes durante este tiempo, estas semanas, o el tiempo que Dios nos permita, eh, lo que yo logro notar una vez más en el mismo Génesis, ¿no? Imagínense si es que si ustedes pues no tienen algún libro bíblico por el momento, pues empiecen nuevamente por Génesis. Yo estoy empezando por Génesis, ya tengo algunas semanas y bueno, me pareció fabuloso ver y notar esto que tenemos acá en Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿no? El Espíritu de Dios se movía, ¿veas? Ahí está, el movimiento genera la creación y es lo que da vida. Esto es lógico, ¿no? No es cierto, es lógico. Pensar que el movimiento nos da vida, necesitamos la circulación. Fíjense que esto es una realidad, ¿no? En nuestro cuerpo nosotros necesitamos hacer ejercicios. Si no hacemos ejercicios, si estamos muy detenidos, muy constantemente sentados en un lugar, poco a poco empezamos a ver problemas de salud, ¿no? La obesidad es una de ellas. Siguiente, empezamos con dolencias y una serie de carencias o de enfermedades que suceden por la falta de movimiento. Necesitamos movernos, necesitamos circular, ¿no? Que nuestros músculos circulen, que la sangre circule correctamente. Vea usted el tráfico y lo importante del movimiento, ¿no es cierto? Que circulen los vehículos para que cada quien llegue a su destino. La circulación es sumamente importante. Hablemos de la economía, es importante y los países que han logrado tener economías sanas son aquellos países que han logrado que circule de mejor manera el dinero, el efectivo. Así es que no creo que haya mucho que convencernos de la importancia del movimiento. Y por ahí quizás existe la idea de que son muy buenas las pausas. Y es cierto, el descanso y la pausa es bueno. Y yo diría que a la larga incluso hasta eso es movimiento, ¿no? Son parte de los movimientos que debemos de hacer el poder descansar. Pero otra cosa es el ocio, ¿no? Otra cosa es descansar de más, no tener nada que hacer. Cuidado, cuidado con eso, porque eso sí nos va a traer, pues, nos va a traer un déficit, ¿no? Un déficit económico, un déficit de salud, un déficit mental inclusive, ¿no? Carencia por cuanto no estamos moviéndonos. Así es que la invitación para esta semana tiene que ver con el movimiento. Fíjense ustedes, Hebreos 12, ¿qué es lo que dice en el versículo 12 y 13? Por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Estos pasajes que yo les propongo para meditar, sería muy bueno que ustedes, como ya lo hemos dicho, lo contextualicen y ustedes mismos sigan investigando y lean los versos que hay alrededor, ¿no? De estos pasajes que estamos tocando. Bueno, evidentemente Hebreos, fíjense, Hebreos 12 habla en sus primeras partes con respecto a la disciplina. Por eso dice por lo cual, ¿no? Dice que Dios dice que al que ama disciplina. La disciplina es ponernos en movimiento. Fíjese usted qué interesante eso, ¿no? Y habla, aquí dice, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Miren, podemos llegar a un estado de ánimo, a un estado físico, a un estado mental, donde estemos con las manos caídas, las rodillas paralizadas, ¿no? Desánimo, desesperación, enojo, ira, muchas emociones y muchas circunstancias de la vida nos pueden traer falta de movimiento, ¿no? Y uno diría, bueno, es que pues me muevo del cuarto a la sala y de la sala al cuarto y el comedor. Bueno, no es suficiente ese movimiento físico. Ya lo sabemos, ¿no? Después de una pandemia tan larga, ya sabemos que no es suficiente con estar medio caminando en la casa. Necesitamos ser más estratégicos y hacer ejercicios en la sala, ¿no? Pero hacer ejercicios de veras. Dedicar realmente 30 minutos. Fíjense que si no dedicamos esos 30 a 40, 50 minutos
por lo menos unas 3 veces por semana, no vamos a poder ver una salud real en nuestro cuerpo, ¿no? Y es increíble que esa salud del cuerpo también se traduce en una salud del alma y mental. Estamos más capaces de tomar mejores decisiones cuando tenemos salud física, ¿no? Ahora imagínense tener una salud espiritual con una relación fructífera, ¿verdad? Con Cristo. No, no tiene que ver con la asistencia, como lo hemos insistido. La asistencia a una iglesia es importante, pero tú realmente vas a cumplir el propósito de asistir a una comunidad cristiana, que es básicamente servir con tus dones espirituales en la medida en que tú estás en movimiento de lunes a sábado, entre semana, con una buena relación con el Señor. El movimiento es importante, mis amigos, así como es muy perdemos mucho tiempo en estar explicando que es importante el movimiento por lo físico, por nuestra sangre, por la economía, pues ¿acaso no somos seres integrales como para entender que es importante también el movimiento espiritual? Y fíjense qué dice acá en estos versos, ¿no? Del capítulo 12 de Hebreos: haced sendas derechas, ¿ves? Haced, tú hazlas. Estamos esperando que Dios nos resuelva todos los problemas, cuando hay situaciones que nosotros mismos tenemos que movernos, ¿sí? Dios está en constante movimiento, pero tiene otras cosas que hacer, ¿no? Y, por supuesto, está pendiente de nosotros, protegiéndonos, pero nosotros tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies. ¿Por dónde andas caminando? Es la gran pregunta, ¿no? Dime con quién andas. Ahora alguien diría, bueno, no tengo nadie con quien andar porque no me dejan salir de la casa. Bueno, pero ¿con quién andas en las redes sociales? ¿Quiénes son los que te dicen qué ver por la televisión? Los que te dicen qué hacer, los que te dicen qué pensar. Haz sendas derechas, derechas, mis amigos, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjense, vea usted ese proceso. ¿Qué está diciendo acá? ¿Será posible que en la medida en que yo hago una senda derecha y vuelvo a caminar, puedo sanar? Fíjense que sí, fíjense que sí. Eso es parte de lo que estamos viendo acá. Y la disciplina del Señor es amonestarnos para que retomemos el camino correcto, la senda derecha. Y aunque estemos con manos caídas, con rodillas paralizadas, porque estamos molestos, estamos con ira o estamos muy tristes, estamos desesperados con una serie de situaciones complejas en nuestra vida, si seguimos caminando, vamos a sentir la sanidad. Las veces que yo he subido los volcanes, han sido varias ya, eh, mis compañeros de viaje se reían de mí porque yo tenía una frase que es ilógica, ¿no? Pero creo que es la única que yo aplicaría en ese momento de subir un volcán. ¿Saben cuál es? Descansar caminando. Yo les decía a ellos, mucha, descansemos caminando, ¿verdad? ¿Cómo así? El problema es, y el mal de montaña precisamente es eso, que si yo eh, me acuesto a dormir a la mitad de un trayecto tan duro como lo es subir una montaña, un volcán, lo más seguro es que no termine subiendo, me quedaré ahí, ¿verdad? Hay gente que se ha desesperado, se ha quedado tirada en el camino y a lo mejor hasta esperan que regresen sus amigos al otro día. Pasar una noche en un lugar no apto para un campamento es muy peligroso, ¿no? Así es que sabiendo todas esas situaciones, yo les decía a ellos, mucha, caminemos o descansemos caminando. Caminemos más lento, pues, pero sigamos caminando, sigamos en movimiento. Y eso es que eso es importante. En la medida en que uno, al tener una presión tan grande como la de subir un volcán, 4.000, 5.000 metros de altura, eh, si uno descansa demasiado, el cuerpo duele más, los músculos duelen más, se enfrían los músculos y duelen más, es más difícil ascender. Es importante continuar caminando a pesar del dolor, a pesar del cansancio. Fíjense, eso es sumamente importante para poder llegar a una buena hora, ¿verdad? Que pues a la larga siempre han sido muchas horas las que me ha tocado a mí subir por la cantidad de peso que uno lleva, ¿no? Porque no solo lleva el peso de uno, sino el peso del agua pura que es tan importante y tan necesaria, y de todas las utensilios que necesitamos, la ropa, etcétera, para poder acampar
allá arriba, ¿no? Pues vean, es así es la vida. Siempre tenemos que llevar algún equipaje. Ojalá no estemos llevando equipaje de más o el equipaje de alguien más entre odios y rencores, pero equipaje hay que llevar. Va a ser difícil el ascenso. Fíjense ustedes que alguien diría la bajada es fácil. Los que han bajado volcanes saben que no es tan fácil. Uy, hay peligro. Fíjense, hay más peligros de golpearse. Y este es el dato interesante, ¿no? A la hora de subir una montaña, un volcán. ¿Qué pasa si te doblas o te quiebras el pie? Gran problema ustedes. Hay que tener cuidado. Hay que andar con paciencia. No hay que andar corriendo. Y aunque la bajada pareciera, bueno, de hecho es la mitad del tiempo, pero aún así es mucho tiempo, hay que caminar con precaución, sea para arriba o sea para abajo. Pero hay que caminar, hay que seguir en movimiento. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Eso es lo que yo siento que Dios me dice a mí. Que piense en los movimientos que yo estoy realizando durante este tiempo. ¿Qué tipo de movimientos son? Les dejo, como pues es mi costumbre, aparte de esta breve exhortación, un ejemplo de la palabra de Dios, un ejemplo de la vida real, ¿no es cierto? Un ejemplo histórico de gente que vivió hace mucho tiempo. El general Naamán, en Segunda de Reyes, capítulo 5, nos habla de un rey sirio, no era del pueblo de Dios, eh, tenía, pues, el pueblo sirio, que al día de hoy todavía existe, tenían dominado a muchas del territorio israelita. Y este general Naamán tenía inclusive a una sierva, a una muchacha israelita que le servía a él y a su familia, ¿no? Así que noten ustedes qué interesante esto. Y pues la perspectiva de que queremos, pueden ustedes enfocar a la hora de leer esta historia. Por ejemplo, desde la perspectiva de la sierva israelita, cómo fue ella tan misericordiosa de sugerirle a la familia de un profeta de Dios, ¿verdad? Que podía ayudar a Naamán en, fíjense ustedes qué interesante, era un general, pero tenía lepra. Fíjense, qué difícil el movimiento para este general. Es muy probable que la lepra no la haya tenido desde el inicio de su carrera, evidentemente, ¿no? Para haber llegado a general tuvo que haber tenido mucha salud, pues los militares de aquel tiempo ascendían mucho, pues, más fácilmente eh, por su habilidad en las guerras, ¿no? Así que aquí tenemos a este general que en algún momento de su vida le dio lepra y estaba tan necesitado, tan deseoso de salud integral o de salud física básicamente en su vida, que atiende a la sugerencia y dice, bueno, vamos a ver el profeta de Dios. Y fíjense ustedes que no lo llega a Eliseo, ¿verdad? No le llega a exigir. Ahí después me confirman ustedes si es Elías o Eliseo de quien estoy hablando, siempre se me confunden los dos profetas, uno maestro del otro, creo que era Elías. Y bueno, llega Naaman. Y el enfoque ahora es de Naaman, ¿no? Fíjense ustedes que fue un movimiento bastante sacrificial para él tener que llegar hasta allá. Quizás ya estaba en un punto, fíjense, los seres humanos, hay un dicho, ¿verdad? Una frase que dice, no nos movemos cuando vemos la luz, sino cuando el fuego nos quema, ¿no? Y es muy probable que Naamán ya en sus últimas etapas, etapas muy dolorosas, solo nos podemos imaginar, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la lepra? Eh, Era pues una bacteria que comía, ¿no? Comía el cuerpo. Le fue difícil hacer ese movimiento, sin embargo, él anhelaba la salud. Es una gran pregunta para nosotros. ¿Qué anhelamos nosotros? ¿Anhelamos la salud? Naamán anheló salud y caminó hacia el profeta. Y es interesante que la indicación, fíjese, el profeta Elías no lo atendió de la manera como él esperaba. Ni siquiera le dio la cara, sino mandó a su siervo a decirle, métete 7 veces en el río Jordán. Hubieron muchas situaciones que provocaron en Naamán eh, una invitación clara a dejar de moverse y a regresar a su condición. Sin embargo, alrededor de él hubo personas con fe, ¿verdad?
sus mismos siervos, sus mismos capitanes, que le indicaron que le hiciera caso al profeta, a pesar de lo ilógico que se escuchaba esto y lo maltratado que él se sentía por parte del profeta, que ni siquiera lo llegó a saludar. Ya sabemos el resultado. Naamán obedeció, se movió, fíjense, se movió. Es increíble, 7 veces en el río Jordán. ¿Por qué no la primera, no? Bueno, Dios es así, ¿no es cierto? Dios nos pone eh, desafíos que parecen ilógicos. ¿Cómo está tu vida ahora? ¿Hay algo ilógico que tú sientes que tienes que hacer, que Dios te dice que hay que hacer, pero te parece muy ilógico? Bueno, nada más, eh, a pesar de lo ilógico que parecía, se zambulló 7 veces y al salir de la séptima vez estaba sano. Se movió, mis amigos. Por favor, lean la historia y saquen sus propias conclusiones. El Espíritu de Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros conforme a nuestra realidad. Así que Hebreos 12 dice, levanten las manos caídas y las rodillas para el pie. Nosotros mismos levantémonos del estado pasivo en el que podemos estar en nuestra relación con Dios, posiblemente, ¿no? En nuestra salud física, en nuestro desarrollo mental. Levántense y hagan sendas derechas y serán sanados. Fíjese, la salud para Naamán, por supuesto, vino de parte de Dios por medio del profeta, pero él tenía que moverse. Igual nosotros, ¿no? Tenemos que movernos. La gran pregunta para esta semana, ¿cuál es tu próximo movimiento? Pues a la larga todos calculamos y aunque no lo percibamos, estamos decidiendo sobre nuestra propia vida. ¿Cuáles son los movimientos? Como si fuera un ajedrez, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos que estás próximos a hacer? ¿Serán para bendición? Ahora ya estamos entrando en un tiempo de vacaciones para los estudiantes, ¿no? Bueno, ¿cuáles son tus movimientos en estas vacaciones? ¿Van a ser para edificar tu vida o para ponerla en peligro? Papito Dios, te pedimos que nos ayudes, Señor. Quizás ha venido, Señor, a nuestra vida un desafío como el que Naamán tuvo, de hacer algo que parecía ilógico, pero a la larga era movimiento. Movimiento hacia la salud de su cuerpo. Por supuesto, esa salud del cuerpo también le abrió la posibilidad de conocer al Dios verdadero y empezó a ver en él también una salud espiritual, una conversión de su alma, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestros movimientos, Señor? Posiblemente nosotros mismos no sepamos hacia dónde nos estamos moviendo. Quizás algunos creemos erróneamente que estamos en neutro, estamos en pausa. Parece imposible eso. O vamos hacia arriba o vamos hacia abajo. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta semana a comprendernos a nosotros mismos, comprender nuestros movimientos y elegir por aquello que trae bendición para nuestras vidas, que trae edificación y una mejor comprensión de quién eres tú, quiénes somos nosotros y qué debemos hacer en esta casa que tenemos llamada planeta Tierra, llamado nosotros mismos, llamada esa familia, Señor, en la que pertenecemos. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder añadir bendición y no ser tropiezo ni obstáculo, ni para nosotros ni para nadie más. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que tus movimientos esta semana sean movimientos de bendición. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.